Eureka Académica. En breve comenzamos. Breve comenzamos. Eureka Académica. En breve comenzamos. Pues hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia en este conversatorio, que por cierto es un conversatorio breve sobre desapariciones forzadas y fosas clandestinas. Y bueno, también es algo importante decir que este conversatorio está como organizado para un campamento que tenemos proyectado para el mes de junio. Sin embargo, estamos invitando a cada uno de los especialistas que van a colaborar en el propio campamento, pero sí es importante establecer algunas pautas y sobre todo que se dé conocimiento sobre este tema. El tema de desapariciones de personas es algo que ha marcado en los últimos años a México y a otros países, particularmente y África. Y bueno, pues México no se queda atrás en cuanto a las cifras. Tenemos hasta el día de hoy contabilizada la cifra de desapariciones en México de más de 98,933 personas. De hecho, esta cifra va creciendo con respecto a los años, o a los meses, o a los días, o sea, se va actualizando cada semana. De estos 98,933 personas desaparecidas, muchas repuntan a partir del año 2006 y 2007, cuando incrementa demasiado la cifra de desaparecidos, y actualmente podemos entender que en México, en los últimos meses, tenemos un promedio de 1,100 personas desaparecidas por mes, lo que simboliza en los últimos meses, a partir del 2022, 3,735 personas desaparecidas. Simplemente en el mes de abril de 2022 hubo 3,700 personas desaparecidas. Ahora, ese es un tema. Algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos grupos internacionales mencionan que este número de desaparecidos se asocia particularmente a desapariciones forzadas, es decir, desapariciones ocasionadas por miembros o estructuras del Estado mexicano. Hay algunos que sostienen que es esta vinculación entre personas de la delincuencia organizada en contubernio con gente del Estado, y hay otros que sostienen que la mayor cifra se representa a través de la actividad de los cárteles y, bueno, de los grupos de la delincuencia organizada que están en México. De este número, que es un número bastante alto, hay que mencionar que la mayoría de desaparecidos son niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes más desaparecen en México. Y también hay que entender que al menos de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021
se concentra una cifra de desaparecidos de 63,000 personas, lo que representa en la cifra de los 98,933 porcentual de 63% del número de desaparecidos. Es importante también entender que en 2011, bueno, hubo 4,020 personas desaparecidas, en 2021 6,922, lo que indica que el fenómeno va a la alza. En los últimos 10 años se tienen contabilizadas más de 74,000 personas desaparecidas, y lo que habla pues, de una crisis generalizada en materia de desaparecidos. A mí me causa mucha indignación que los diferentes representantes, gobernadores, presidentes municipales y en los propios presidentes, los últimos 3 presidentes que hemos tenido, pareciera que señalan que este problema de desapariciones pues está asociado con el pasado, o simplemente creo que se echan como la bolita para decir que existen desaparecidos, ¿no? Y muchas veces del centro del debate que pues hay una relación o una colaboración por parte de elementos del Estado quienes se asocian a estas conductas. Es importante también entender cuáles son actualmente los estados que tienen mayor número de desaparecidos. Y también explicar, no se puede quitar el elemento político de quienes gobiernan en esos estados, porque eso es algo que también necesitamos señalar, ¿no? En el caso del estado que tiene un mayor índice de desaparecidos, pues tenemos a Jalisco, con más de 14,000 desapariciones. En el caso de Tamaulipas, y Jalisco lo gobierna en este momento Movimiento Ciudadano, Tamaulipas, que lo gobierna el gobierno del PRI, con más de 11,700 personas desaparecidas. El Estado de México, que creo que es un hito en los últimos al menos 10 años, particularmente de desapariciones de adolescentes, que tiene más de 8,000 mujeres desaparecidas, y bueno, también el Estado de Nuevo León, que lo representa también un partido de Movimiento Ciudadano, Veracruz, que lo gobierna Morena, que tiene 5,000 personas desaparecidas o más, Sinaloa, Michoacán, que también lo representa Morena, Sonora, Ciudad de México, que también lo representa Morena, y Guerrero, que tiene más de 3,000 personas desaparecidas. Es importante también entender que cuando se logra localizar a alguna persona desaparecida, tenemos un dato estadístico que de cada 14 personas que se localiza, una se encuentra asesinada, ¿no? Y también tenemos un registro, más de 68,000 personas sin identificar en el país. Eso también es una grave crisis en materia de desaparecidos, y es algo que no podemos omitir, y sobre todo que es responsabilidad de todos los gobernantes, aunque se echen la bolita y aunque ellos insistan en que es problemas del pasado o cualquier cuestión. Creo que sí es muy indignante algunos señalamientos por parte del gobierno federal en esta parte de proteger y privilegiar pues a grupos de la delincuencia organizada, porque son seres humanos. Yo entiendo esta parte. Sin embargo, los grupos de la delincuencia organizada, es importante decirlo y señalarlo, han sido los mayores actores involucrados en las desapariciones, ya sea en contubernio con los miembros del Estado, y bueno, creo que es algo que se tiene que atender de manera concreta. Por tanto, desaparición u otras formas de delitos, por ejemplo, secuestro, feminicidios y otros delitos, se pueden vincular, y también podemos entender que las fosas clandestinas es algo que pues no se puede negar en México. Me parece que este tipo de conversatorios, y sobre todo tratar de profesionalizar a personas que se encuentran en este ámbito para lograr, digamos, hacer un mejor trabajo, para tener una mejor perspectiva y un abordaje que sea mucho más concreto. En este caso, estamos invitando a especialistas en distintas áreas forenses. Tenemos ahorita en este foro quienes van a hacer una disertación en el caso de desapariciones, y bueno, está la doctora Dolores Ramírez Jiménez, que ya es médica forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien tiene muchísimos años trabajando en el servicio médico forense, tiene gran experiencia,
y bueno, está aportando muchísimo en este tema. También tenemos a el perito especializado en criminalística, el doctor Ricardo Villamil, Pita Villamil, que ahí nos saluda, quien él incluso ha trabajado en temas en el estado de Guerrero y sigue trabajando, pues precisamente con todo lo que tiene que ver con fosas clandestinas. Tenemos también a la licenciada Alejandra Rugerio Duarte, quien ella es especialista en temas forenses, en temas de criminalística, pero nos aporta mucho en el tema de entomología forense. Y sobre todo, bueno, en este tema de desapariciones es también sumamente importante, ¿no? Tenemos también de invitado a el licenciado Ricardo Barrientos Cantoral, quien él es criminalista, especialista en medicina forense, y bueno, aporta también muchísimo en esta perspectiva de análisis para el tema de desaparición forzada y bueno, fosas clandestinas. Por lo tanto, este conversatorio es muy breve, no va a pasar de más allá de hora y cuarto, pero sí queremos que conozcan cada una de sus perspectivas, cada uno de esos datos que están por analizar y sobre todo que podamos llegar a la profesionalización y a un tema de entender que ese es un problema sistemático que vive el Estado mexicano, que tiene muchos años y que va en repunte y que sobre todo tiene que especializar o profesionalizar a todos aquellos que están como actores primarios o la intervención de la investigación criminal para el tema de desapariciones. Entonces, me gustaría lanzar simplemente una pregunta, yo soy moderador, aunque también soy parte del campamento que se está ofertando, y bueno, yo quiero lanzar simplemente una pregunta para cada uno de los ponentes pueda comentarlo y cada quien desde su perspectiva pueda aportar, digamos, algún elemento. La pregunta central sobre el tema de desapariciones, y cada uno tiene 10 minutos para poderlo contestar, es el tema de desapariciones, ya vieron en números, ¿qué aporta su ciencia, qué aporta la disciplina en la cual ustedes han trabajado para intervenir en el tema de desaparición forzada y del tema de fosas clandestinas? ¿Y cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para fortalecer la búsqueda de personas y sobre todo para todo lo que repercute? Entonces, comenzamos con la licenciada, con la doctora Dolores Jiménez, y bueno, les agradezco mucho a todos los que entraron, y bueno, comencemos con esta intervención. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya decía yo, estoy hablando aquí y nada. Bueno, gracias, Cristian, te agradezco muchísimo la presentación. Y bien, con respecto al tema, yo creo que es muy importante, aquí está el doctor Ricardo Pita y otros peritos que también no tengo el gusto de conocerlos, pero el trabajo en equipo es fundamental. Definitivamente el trabajo en equipo es fundamental. Nosotros hacemos una parte, obviamente, con respecto al procesamiento del cadáver. La cuestión de desaparición de personas forzada, todo esto, y las fosas clandestinas, tal vez en Puebla no se escuche mucho como tal. No es un estado en un momento determinado donde aparezca por aquí una fosa y otra fosa. A lo mejor recordarán los que están aquí en Puebla, de la fosa que hubo en Huejotzingo, donde encontraban un cadáver, volvían a acabar y volvían a encontrar otro y otro. Aproximadamente fueron como 10, 12 cadáveres los que estuvieron ahí. Bien, bueno, eso es algo de lo poco que se sabe. Y digo de lo poco que se sabe porque en un momento determinado, en cuestión de cadáveres desaparecidos, eso sí, son un montón. Incluso yo ahorita tengo uno, hay muchísimas fichas de búsqueda precisamente que se hacen en lo que sería Puebla. Tenemos grupos en donde compartimos justamente esas fichas en todos los municipios para verificar y poder encontrar en un momento dado a una persona. Los números, es cierto, Cristian, y para todos han ido aumentando de forma desproporcionada. ¿Se pierden hombres? Claro que sí también, pero es la minoría. La minoría, hoy que fui a dar clases en una institución, vi varias fichas de búsqueda de 2 o 3 personas y me llamó mucho la atención porque estaban ahí, porque son parte de la misma institución. Entonces, sí es complicado.
es muy grave esto, tenemos que trabajar. ¿Qué aporta como tal mi materia? Mi materia es indispensable en cuestión del procesamiento de los cadáveres, no importa la forma en cómo los encontremos o cómo se ingresan al servicio médico forense. Tiene que ver muchísimo, en este caso, los sistemas de identificación. Por supuesto que desde que llegan la ropa, la descripción de pertenencias, toma de huellas, de las fichas necrodactilares, por ejemplo, de algunas características individualizantes externas que pudiera tener el cadáver con respecto a tatuajes, perforaciones, cicatrices, algunas prótesis, etcétera, etcétera. Todo eso va sumando en un momento determinado para lograr su identificación y ya no lo tengamos como un cadáver desconocido, ¿no? En un momento dado. Si, por ejemplo, se encontrara en restos óseos, bueno, entraría también antropología, pero independientemente de que antropología realice un dictamen un poquito más amplio, medicina tendría que realizar todo ese inventario de restos óseos que nosotros recibimos, cómo los recibimos y, por supuesto, la individualización y la identificación de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, porque en muchas ocasiones nos llevan todos los restos óseos y muchos de ellos ni siquiera pertenecen a una misma persona, ¿no? También es importante en este caso que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, en ocasiones, si los cuerpecitos que se llegan a encontrar son recientes, bueno, pues es mucho más sencillo determinar algunas características generales, como pueden ser el sexo, como pueden ser la raza, como puede ser la estatura, la talla, todo ese tipo de cosas, que es mucho más sencillo para nosotros con una visualización clínica, pero en ocasiones va a depender mucho de cómo se encuentran. Esto es importante que ustedes lo conozcan, que estén capacitados también para esto, porque bueno, en el sistema actual que nosotros tenemos, los médicos ya no acudimos a los levantamientos prácticamente, solamente nos dedicamos al procesamiento del cadáver. Aquí el maestro Pita, el doctor Pita, es el encargado de realizar ese procesamiento del lugar. Y es muy importante lo que les comentaba, esa comunicación que debemos de tener entre los peritos. Ignoro por completo todo lo que conlleva ese procesamiento del lugar. Entonces, a mí me aportan muchos datos, tan solo para la causa de muerte, que también es muy importante, y segundo, para determinar, en este caso, el intervalo post-mortem, que esa es una de las cuestiones importantes también, hablando de la desaparición forzada. En muchas ocasiones, yo puedo determinar a lo mejor, no sé, 10 días, 7 días, y me dicen es que no puede ser porque lleva un mes desaparecido. Bueno, sí puede ser, porque en ese mes desaparecido probablemente no perdió la vida en ese mes, ¿no? Sea antes o hasta mejor un poco más antes o incluso unos días después de la misma desaparición. Eso también es importante y bueno, de alguna manera también creo que está la doctora Rogerio, lo escuché, es entomóloga. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pues también yo les llamo esas fotitos que llego a tomar de los animalitos que están dentro de la necro, hasta digo, ay, este está bien bonito, y los tomo. Precisamente tengo un amigo que es entomólogo y le platicaba, le digo, mira, esto es una foto para la historia. Y sí, tengo un cráneo donde tiene una foto exactamente, él me dijo que se llama Uxilitrum disicoli, esa parte, y está ahí, implica obviamente un periodo de putrefacción. Pero bueno, son diferentes disciplinas las que en un momento determinado tienen que juntarse, deben de juntarse, y el trabajo multidisciplinario, por supuesto, interdisciplinario, es fundamental con respecto a todos estos casos que tienen que ver con fosas clandestinas y, por supuesto, la desaparición forzada de personas. Muy bien. Respecto a la misma pregunta, simplemente para complementar, doctora Dolores, ¿qué puede aportar de conocimiento en una profesionalización o en una instrucción para profesionalización la medicina forense? ¿Qué puede aportar? La medicina forense es fundamental con respecto a la identificación, a toda la aplicación de esos sistemas, porque el procesamiento del cadáver corresponde precisamente a la medicina. Dentro del protocolo que nosotros realizamos, definitivamente tenemos que individualizar muchas cosas. Contamos con hojas de trabajo que se tienen que aplicar, son 17 hojas
Entonces, todo eso aporta muchísima información. Incluso, justo que les decía que tengo un cadáver desconocido, llegan a preguntar las personas y estas personas tenemos que hacer, todo el mundo conoce el protocolo de identificación forense que está publicado a nivel nacional y que se tiene que aplicar. Los médicos somos los encargados, al menos en distritos, de aplicar esos cuestionarios, el famoso AM y el famoso PM, antemortem y postmortem, para poder realizar una individualización. En este caso, el trabajo es fundamental. Yo soy la que tiene comunicación directa con los familiares, precisamente para obtener todo este tipo de información y poder hacer esa identificación positiva y que sea, obviamente, satisfactoria para todos nosotros, ¿no? Perfecto. En relación a la misma pregunta, le cedemos la palabra al licenciado Ricardo Barrios Cantoral sobre el tema de desapariciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto al aporte que propiamente del tema que pues yo voy a abordar en el campamento, que es la parte de fotografía forense, él va muy de la mano con las actividades que ya les describió brevemente la doctora Dolores. Muchas de esas imágenes, resultados, análisis, etcétera, pues deben ser pues fotografiados, tanto como para un proceso que tenga que ver con la pues propia carpeta de investigación que se tendría abierta, así como para la identificación o algún método de análisis de identificación. Usualmente pues, las identificaciones suelen ser por terceros y el Me parece que se cortó un poco el audio. Se cortó el audio. Ya no le Si escucho, podemos... maestro, ya no lo escucho. Creo que fue después de terceros. Así es, después de terceros. Ya no le escuchamos, maestro Barrientos. creo que ya. Ahí está, ahí está. Perdón que interrumpa, pero creo que tampoco se vuelve a escuchar, maestro. Si hay algún problema con el audio, podemos pasar a la pregunta con el siguiente ponente para que también nos pueda explicar la primera pregunta y podemos hacer un poco el tema de intervención que tiene al respecto del tema. Entonces cedo la palabra al doctor Pita Villamil para que nos pueda contar y describir un poco sobre el tema de desapariciones en México, lo que él hace y qué relación con su materia criminalística de campo y qué... Okay. Hola, ¿qué tal, maestro Cristian? Un saludo, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Doctora Dolores, un gusto verla nuevamente. A los demás, maestra Ale, un gusto conocerlas por este medio. Al maestro Ricardo. Igual. ¿Sí? Sí, sí, ¿no se escucha, doctor Pita? Sí, dígame. ¿Está el audio? ¿Sí? Sí, se escucha, maestro Cristian. Sí. Perdón, creo que ya lo solucioné. Ok, perfecto. Con respecto, maestro, a la desaparición, pues, obviamente en el estado de Guerrero, pues hemos estado realmente en una crisis, más o menos yo así ya le llamo. Aquí todo el cerro del estado de Guerrero ya es panteón clandestino, ¿no? Casi todos los días estamos saliendo en búsqueda de personas. Yo el día de antier acababa de llegar de que salimos de comisión a búsqueda de personas, en conjunto con el binomio canino, en conjunto con derechos humanos, con grupos colectivos, y estamos trabajando
casi todos los días aquí en Estado de Guerrero, ¿no? Estando búsqueda, obviamente tenemos también cuerpos que hemos localizado, cuerpos que se han entregado a familiares después de 7, 8 años, han sido identificados. Personas que no se identifican, pues tenemos aquí el famoso panteón ministerial por parte de la Fiscalía, que se van a dejar tanto tiempo a esos panteones que llevan ya su carpeta de investigación. Se maneja un protocolo aquí en Guerrero, ¿no? Pero realmente cierta situación de lo que hemos estado aquí nosotros viviendo aquí en nuestra ciudad de Guerrero ha sido obligación forzosamente que todos los peritos de aquí que estamos en la Fiscalía de Guerrero estemos capacitándonos seguidamente en relación a ese tema, ¿no? Ese tema que en cuestión nos ha pegado a nosotros en Guerrero porque por el caso 43, ¿no? El caso de los 43, cuando se tuvo la participación, cuando desaparecieron, que posteriormente a los 15 días se localizaron allí en la ciudad de Iguala, Guerrero, ciertas fosas. Yo casi acababa de entrar como perito en aquel entonces y me tocó a mí trabajar con varios compañeros peritos, antropólogos. Bueno, puedo decir antropólogo que nada más teníamos en aquel entonces uno para todo el estado de Guerrero. Entonces aquí los criminalistas tenían forzosamente entrar a procesar, pero realmente las técnicas que aplicábamos anteriormente era escarbar, poner a la policía, poner a protección civil, y realmente descubríamos y jalábamos el cuerpo, ¿no? Prácticamente nos hacíamos una fosa procesal a 1 hora, obviamente alterábamos, contaminábamos, destruíamos, ¿no? Tal vez algunos rasgos que nosotros podríamos identificar al momento que se realiza también la ficha PM, ¿no? Sin embargo, con todo esto, pues yo opté a seguir capacitándome, a seguir certificándome en cuestiones de procesamiento en fosas clandestinas para poder dar lo que es una buena identificación al momento que nosotros estamos exhumando ese cadáver, ¿no? Aplicar las ciertas técnicas para que no pueda ser alterado. Sin embargo, ahorita yo puedo compartir que yo una fosa, si antes me hacía 1 hora, ahorita me hago aproximadamente 5 horas procesando una fosa por las técnicas que se aplican, ¿no? Para que sea un buen trabajo, sea un trabajo excelente y no podamos alterar ninguna característica o ninguna seña particular adquirida o congénita que pudiera ser alterado al momento que nosotros estamos procesando. Ahora bien, en cuestiones de mi disciplina, en cuestión de cómo yo lo aporto, cómo lo aplico, cuando yo empiezo a empezar a procesar ciertas fosas, empiezo a capacitar, realmente yo ocupé muchas metodologías, muchas técnicas de varios antropólogos, amigos, maestros, y yo empecé a hacer mi propia metodología, ¿no? Una metodología que realmente a mí me ha funcionado, mi trabajo me ha funcionado. ¿Por qué? Porque realmente de las personas que yo he exhumado, la mayor parte ha sido identificada. Sin embargo, quiero hacer también aquí sobre un asunto que a mí me pasó en el 2016 aquí en nuestra capital. Tuvimos en un poblado que se llama Citlala, municipio de Chilapa de Álvarez, tuvimos alrededor de 36 fosas clandestinas, en el cual a mí me tocó procesar la fosa número 6, el cual era una persona del sexo femenino por las características que presentaba y porque todavía aún tenía tejido, ¿no? Y tenía tatuajes, tenía las vestimentas y todo lo que se pudo ahora sí que plasmar fotográficamente, describir todo lo que nos podría servir, ¿no? Y quiero decir que de todo lo que exhumamos ese día, que nos llevó todavía un proceso de 2 meses, sacar todos los cadáveres en todas las fosas. Ella fue la primera que fue identificado, la que me tocó trabajar a mí, ¿no? Como criminalista. Y realmente las técnicas
la metodología que yo utilizo es para no poder alterar el tipo del contexto el que tenemos, para no ahora sí que contaminar, ¿no? Porque muchos yo he visto que trabajan dentro de la fosa o que están parados sobre los cadáveres, sobre los segmentos, y realmente pues lo que nosotros estamos haciendo es alterando, destruyendo, contaminando, y realmente pues no vamos a poder identificar si esa persona con el trabajo que nosotros hacemos se puede identificar a más tarde de un mes. Si nosotros alteramos, contaminamos, destruimos, tal vez esa persona se puede identificar hasta 6 meses o mucho más, ¿no? Dependiendo, porque forzosamente viene la materia de genética forense que entra dentro de los sistemas de identificación. Pero realmente si todavía tenemos tejidos, si todavía tenemos tal vez guantes dérmicos para poder tomar las huellas dactilares y se pueda identificar, adelante, ¿no? Pero para eso necesitamos hacer un buen trabajo, una buena técnica, y para no poder alterar todo lo que pueda ser identificado. Adelante, maestro. Perfecto, se cortó lo último. Bueno, ojalá lo podamos retomar de manera muy rápida a la retroalimentación que viene. Y bueno, continuamos con la licenciada Alejandra Rogelio Duarte, quien la misma pregunta le formuló. Y bueno, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho bien? Muy bien. Pues antes que nada, un gusto estar con todos ustedes, compartiendo espacios con personas expertas en el área. Y pues bueno, para ir adentrándonos un poco en el tema. Mm, Como respuesta a la pregunta, ¿qué puede aportar la entomología forense al estudio de personas desaparecidas, no localizadas, o esta cuestión específica de fosas clandestinas? Yo contestaría que son básicamente 3 puntos. El primero es establecer tiempo de muerte. La entomología nos ofrece una herramienta bastante específica para poder determinar tiempo de muerte, si es un trabajo que se realiza de forma adecuada desde el perito que procesa los indicios entomológicos en campo, y si es que la institución cuenta con una persona experta también en este ámbito, que pues necesariamente es una persona capacitada en biología, en entomología y en el ámbito forense. Entonces, si se cuenta con todas estas herramientas, se puede llegar a establecer tiempo de muerte de forma muy precisa, hablando de días y hasta a veces horas. Esa sería la primera, ¿no? La primera aplicación. La segunda aplicación es poder determinar circunstancia de muerte. Porque si nosotros nos salimos un poquito de la cuestión forense y visualizamos esto como bajo una perspectiva biológica, pues entendemos muchas situaciones que tienen que ver con pues un medio ambiente, que tienen que ver con la ecología del medio en donde está el cadáver, porque pues básicamente para los insectos y para otros artrópodos, pues el cadáver no es un cadáver, ¿no? O sea, no es una persona fallecida, es un elemento biológico, una parte del sistema del ambiente que puede utilizar como recurso alimenticio, de protección, etcétera. Entonces, bajo esta perspectiva, nos puede hablar bastante claro de las circunstancias de muerte, porque no es lo mismo, y ese es uno de los objetivos que se piensan pues poder alcanzar en el campamento. No es lo mismo si hablamos nosotros de un cadáver que está enterrado en una fosa clandestina, de un cadáver que está expuesto, de un cadáver que está en el agua, de un cadáver que está en una bolsa, en una cajuela, en un lugar de intervención cerrado. Va a haber diferencias, y la entomología nos va a hablar bastante claro también de estas características particulares, ¿no? No es lo mismo si yo dejo un cadáver unos días a que esté expuesto para que puedan llegar los artrópodos, los insectos, las moscas allí, y posteriormente se embolsa, quizá, o se descuartiza, se embolsa y se deja depositado en alguna zona. Este cambio de ambiente pues nos va a hablar entomológicamente de las circunstancias de muerte, ¿no? E incluso la falta de organismos, la falta de insectos, la falta de moscas, también nos está hablando de ciertas circunstancias muy peculiares. O también hay algunas especies que son causantes de miasis. Esta miasis nos va a arrojar larvas de mayor tamaño que las que son propias de la putrefacción.
Esa sería la segunda aplicación. La tercera aplicación es poder acercarnos a determinar un traslado, es decir, un movimiento del cuerpo. Porque de igual manera no es lo mismo, vivimos en un país megadiverso, ¿no? Y incluida la variedad que hay de especies de insectos. Bajo esta premisa, pues es de esperar que los insectos que hay en una localidad varíen rotundamente de los que encontramos en otra. Entonces, si nosotros encontramos un cadáver con especies propias de otro sitio, pues entonces eso nos está hablando de un movimiento del cadáver. Muy bien, entonces esa sería como mi respuesta puntual a cuáles son las aplicaciones. Muy bien, y bueno, si es que me queda tiempo, no lo sé, podríamos ahora sí irnos como, por ejemplo, a hablar de la definición de entomología forense y pues contestar otra pregunta que me surgiría, que es justamente por qué la entomología forense está siendo una herramienta muy importante actualmente, de la que pues no se ha hecho el uso que pudiera hacerse. Entonces, no sé si todavía hay tiempo o hasta ahí quedó claro. Hay tiempo todavía. Ok, bien. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me lo permites, Cristian. ¿Sí? Claro. Bien, entonces, rapidísimo. No sé si ya lo pueden observar. Sí, se puede compartir sin problema. Excelente. Pues, ¿ahí ya se ve? Creo que ya, ¿no? Sí, ya se Ah, aprecia, bien. sí. Muy bien. Entonces, hablando de esta área, me parece que en algunas ocasiones pudiera parecer bastante extraño el concepto o pudiéramos no estar tan familiarizados como con otras áreas forenses, ¿no? Dactiloscopía, creo que de inicio lo escuchamos y lo podemos asociar. Balística, antropología también, pero creo que entomología todavía nos resulta un poco extraño el concepto. Y bueno, pues ¿qué es? Como sabemos, forense, pues viene del latín forum, que es sitio público donde se trataban los juicios. Y si nosotros le ponemos el apellido a alguna ciencia, área o disciplina, le ponemos el apellido forense, pues vamos a estar hablando de cualquier área de estudio que esté participando en un procedimiento judicial. Es importante quitarnos de la mente que forense es igual a muerto. No es cierto. Forense es igual a procedimiento judicial. Entonces, si llevamos la entomología y le ponemos el apellido forense, sería la aplicación del estudio de insectos y otros artrópodos a cuestiones legales, ¿no? Y bueno, de ahí se derivan 3 áreas. Vamos a hablar específicamente de la entomología médico-forense o médico-legal. Bueno, los estudios que se han hecho hasta ahora sustentan que pues hay ciertas circunstancias que tienen mucha importancia en cómo se va descomponiendo el cadáver y vamos a pensar lo siguiente, la descomposición cadavérica va de la mano junto con la entomología o la fauna que está asociada a esta descomposición, específicamente hablando en este caso pues de insectos, ¿no? Entonces, una de esas circunstancias pues es la temperatura definitivamente, pues aquí las personas expertas, la doctora, el doctor, también el licenciado Ricardo, pues sabrán perfectamente que pues la temperatura es un factor fundamental para la descomposición. Otro factor importante es el acceso que tienen estos bichillos que nosotros vemos por ahí parados en la popó, en nuestra comida, que al final como descomponedores tienen una importancia tremenda. Y otra circunstancia pues es justamente la que ahorita nos interesa más, que es las circunstancias de muerte, ¿no? Si el cadáver está enterrado, si el cadáver está bajo tierra, si el cadáver está colgado, serán insectos diferentes los que estén llegando y pues igual hablando de lesiones, ¿no? Entre más lesiones, los insectos tienen más acceso al tejido blando y por lo tanto pues podemos encontrarnos otros datos. Y pues bueno, de esto podemos asociar, como les decía, características entomológicas con los procesos de descomposición. Y pues creo que una de las aplicaciones que les mencionaba, la más conocida de la entomología, pues es para estimar el intervalo post-mortem, para lo cual existen varias alternativas, en realidad no solo son estas dos, pero son las más conocidas. Es el estudio larval, pero para esto el trabajo que se hace en campo con el procesamiento de los indicios entomológicos tiene que realizarse de manera adecuada para que pueda ser útil entomológicamente, ¿no? Y creo que aquí sí valdría la pena puntualizar que es imprescindible que el criminalista, que es finalmente el que
el que va a tener acceso a estos indicios los procese de forma adecuada para que entonces realmente se pueda llegar a alguna información confiable. Agradecemos mucho, licenciada. Está muy padre la información. Solamente, bueno, para no limitarnos en el sentido del tiempo, les voy a lanzar una pregunta en particular. Tienen 2 minutos para contestarla, cada uno de ellos. Iniciamos con la doctora Dolores Ramírez Jiménez, y la pregunta es muy puntual. Es en el sentido de del campamento, que como ustedes se darán cuenta, el campamento tiene este objetivo como de profesionalizar y sobre todo generar un conocimiento respecto a las fosas clandestinas para las desapariciones. ¿De qué manera van a enriquecer a los asistentes con cada una de sus intervenciones? Así tan sencillo. Entonces, tienen 2 minutos para contestar. Comenzamos con la doctora Dolores Ramírez Jiménez. Ok, ¿de qué manera vamos a enriquecer o qué vamos a aportar? En cuestión de medicina hay muchísima información, sistemas de identificación que se aplican directamente al cadáver, poder en un momento determinado tener la identidad de esta persona, obviamente con todo lo estudiado, determinar, por supuesto, la causa de la muerte y tomando en cuenta lo que decía la doctora Ale, en los sitios, ¿no? Los sitios en donde están. Creo que las dos fuimos al mismo, donde el maestro Pita resulta ser una pieza clave y fundamental dentro del trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pero cada quien tiene de alguna manera algunas cuestiones muy puntuales, muy particulares, que definitivamente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Todo esto viene a conjuntar muchos sistemas de identificación, muchas características importantes con respecto a la aplicación de los protocolos, ya sea AMPM y por supuesto el protocolo de identificación forense, así como el protocolo de necropsia médico-legal. Muy bien. En relación a la misma pregunta, ¿qué aportarán al campamento? Le damos la palabra al licenciado Ricardo Barretos Cantoral. No sé si ahora sí ya me escucho. Sí, se escucha bien, maestra. Vale, bueno, Perfecto. muchas gracias. En mi caso, bueno, ¿cuál sería mi aporte? Como les decía hace rato, va enfocado mi intervención en la parte de fotografía, pues que aprendan a usar pues la cámara que tengan disponible en el momento, que le den un buen uso y por lo tanto haya una buena fijación fotográfica de lo que sea que estén abordando, ya sea la parte de campo o la parte que tenga que ver con los protocolos. El uso es indistinto mientras esté pues contextualizando de manera adecuada. Entonces, ese sería mi aporte pues principal. Bien, en razón de la misma pregunta, le cedemos la palabra a la licenciada Alejandra Rogelio Duarte. ¿Y cuál sería la contribución del aporte en relación a un campamento y en el tema de entomología forense que se relacione con el tema de fosas clandestinas y desapariciones forzadas de personas? Claro, pues básicamente yo diría 2 cosas. La primera es tener acceso a la información entomológica, porque si bien es un área que no es nueva, o sea, tiene muchos años, pero casi no se maneja. Entonces, casi no hay capacitaciones al respecto, no hay información al respecto. Esa sería la primera. Y la segunda, que me parece muy importante, es que huelan, que vean larvas, que vean moscas, que vean diferencias. Creo que esa es la forma que a la mayoría de las personas se nos hace más fácil para poder aprender, que es visualizando e interactuando directamente con el objeto de estudio, que en este caso pues son cadáveres e indicios entomológicos. Muchas gracias. En el mismo sentido, la misma pregunta para el doctor Pita Villamil. Sí, claro. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a ver en el campamento? ¿Cómo vamos, qué es lo que vamos a aplicar? Bueno, toda esa técnica, esa metodología para hacer un buen procesamiento, una buena excavación, no contaminar tanto lo que es el tipo del contexto, el tipo del cadáver que nosotros encontremos, restos óseos, ¿no? Siempre he dicho aquí esa parte, ¿no? Si nosotros queremos, parte de nuestra labor es que esa persona sea identificada, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un buen trabajo y que esa persona que ha estado desaparecida 1 año, 2, 3 años, no sé, tantos meses, pueda llegar con su familia, ¿no? Esa es parte de la técnica, de la metodología que vamos a aplicar, hacer un buen trabajo, hacer un buen procesamiento, cómo hacer la retícula, ¿no? Usando la hipotenusa, ¿no? Muchos alumnos dicen, oiga, maestro, pues ya no vamos a utilizar la matemáticas o la física, ¿no? Le digo, pues están equivocados, ¿no? Aquí también en cuestiones de fosas también utilizamos lo que es la hipotenusa para hacer una buena, un buen cuadro, una retícula en el cual nos va a servir también para hacer una ubicación, una fijación bien exacta del cadáver o de los segmentos óseos que nosotros localicemos en el interior de la fosa, ¿no? Y también algo muy rápido, no algo muy chusco. Me decía mi papá en aquel entonces, hijo, estudia para que no termines trabajando con pico y pala, ¿no? Y mírame, ¿dónde ando? En el sol, trabajando pico y pala, pero obviamente ayudando a mucha familia, encontrando sus familiares para que ellos tengan donde poder llorar a su familiar, ¿no? Gracias, maestro. Perfecto, bastante graciosa la referencia, pero bastante real, porque precisamente hay algunos de mis alumnos ahorita conectados, quienes yo les hablaba sobre la cuestión de la interdisciplinariedad para el abordaje de problemas específicos, ya sea de problemas individuales o les decía de problemas colectivos, y entender que muchas veces el hecho de creer que el trabajo se va a hacer únicamente en un escritorio, pues en temas forenses, a lo mejor sí probable, pero no es como lo auténtico, ¿no? El trabajo auténtico quizá es estar en campo, es estar en materia, es abordar cada una de las problemáticas, y en este caso un tema de desaparición de personas y de fosas clandestinas. Miren, afortunadamente llegamos a la meta, que son 50 minutos de nuestro conversatorio. Es un conversatorio rápido en el que iban a conocerlos y también iban a saber un poquito de ustedes y cuál es su trabajo. Y bueno, sí me gustaría dar al menos 10 minutos para poder abrir el micrófono y que cualquier persona que tenga algún comentario, quiera contribuir a esta temática, tenga alguna duda o simplemente algún aporte, lo puede hacer en este momento. No hay ningún problema, pueden abrir el micrófono y se puede precisamente hacer esto, un conversatorio, para que podamos hablar del tema. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Llega el silencio incómodo o si va a haber participaciones? Siempre les da pena empezar. Bien. Empieza ¿Alguien levantó la mano? ¿Mauro? Mauro, perfecto, venga. Claro, nada más para los especialistas de ahí, me gustaría saber en sí cuál es el problema que se presenta en las fosas clandestinas. Ya sabemos que es el tema de fosas clandestinas, pero en sí, ¿cuál es el problema que se genera en ese tema? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta? Le toca al maestro. Doctora, perfecto. Ok, bueno, cierto, perdón, maestro, con relación a la pregunta de Mauro, ¿qué tipo de problemas podemos encontrar? ¿A eso te refieres? ¿O a qué tipo de problema podemos? Sí, en sí, ¿cuál es el planteamiento de un problema en las fosas clandestinas? Bueno, parte del planteamiento del problema que nosotros podemos obtener en el sitio
en el lugar es también dependiendo del tipo del contexto que nosotros podemos encontrar, ¿no? El tipo del contexto. Sabemos que hay terrenos muy accidentados, hay terrenos que son lodosos, entonces para eso nosotros antes de ir a procesar una fosa tenemos que hacer una investigación previa o una investigación preliminar en el cual tenemos que tener todos esos datos, por ejemplo, el tipo del terreno, en cuestiones si es en una población, usos y costumbres, saber cuál es la delincuencia organizada que opera en ese lugar, para que nosotros podamos, ahora sí que llevar el material, la seguridad, saber a qué nos vamos enfrentar, ¿no? A qué tipo de lugar, a qué tipo de zona. Yo creo que sería eso el cuestiones del tipo del problema que podamos encontrar. No sé si te quedó alguna duda, Mauro. No, quedó comprensible la respuesta. Muchas gracias. A ti. Perfecto. Perfecto. A mí me gustaría abonar respecto a la pregunta de Mauro. Si bien es importante que el tema de desapariciones en diferentes partes de la República, diferentes estados, tienen, digamos, algunas peculiaridades, es también básicamente entender que es un trabajo riesgoso. Es un trabajo riesgoso porque muchas de las desapariciones que pueden estar asociadas a delincuencia organizada, evidentemente también tendrán e incluso algún tipo de protección sobre las fosas que la propia delincuencia organizada saben que hay. En Veracruz, por ejemplo, los colectivos de víctimas que buscan a sus familiares, más allá de lo que hace el Estado, que en realidad quienes más buscan a las personas desaparecidas son los familiares, se exponen y llegan a lugares donde existe un gran índice de riesgo. Por ejemplo, se me ocurre en Veracruz, donde hay una actividad bastante pronunciada por parte del cártel de los Zetas y el cártel del Golfo, y pues claro, ellos no quieren que se sepa en qué sitios llevan a los cadáveres, en qué sitio ejecutan a la gente, y cuando llegan los colectivos de víctimas a buscar a sus familiares, pues claro que va a haber un amedrentamiento. Entonces es un tema de riesgo tanto para los peritos como para las familias o para los colectivos de búsqueda. O sea, es un tema de alto riesgo. Si estás hablando, por ejemplo, yo les hablaba a algunos de mis alumnos, en el caso del Estado de México y el dragado que hicimos en el Gran Canal, donde se encontraron 14 cadáveres, estamos hablando que muchos de estos cadáveres están asociados a grupos de la delincuencia organizada que usan un afluente o una cuenca de río para arrojar a los cadáveres, pero precisamente tienen actividad delictiva en esa zona. Y también hay complicidad, hay omisión por parte de las estructuras del Estado, hay grupos que se asocian a estos, están en vigilancia de toda la actividad y toda la investigación que se pueda gestar de por medio, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complicado, es un tema que quienes estudian ciencias forenses, quienes estudian particularmente criminalística de campo u otras áreas relacionadas a las ciencias forenses, pues deben de saber que hay un riesgo que se asume y sobre todo también hay demasiado por hacerse, ¿no? El hecho de poder identificar y poder llevar estas personas que fueron violentadas a sus familias. Bien, tenemos a alguien más que levanta la mano, te escuchamos, no logro ver tu nombre, Grecia, te escuchamos. Sí, buenas tardes, yo soy Grecia Galicia y mi pregunta es, ¿creen que la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, ayuda a facilitar estas situaciones que están comentando? Y si sí, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre que actualmente no haya uno y se haga esta institución? Maestro Cristian, Me no te gustaría escuchamos. comentar. Bien, me gustaría comentar algo al respecto. Si alguien quiere más opinar, está muy bien. Sí, ok, doctora Dolores. No, yo iba a decir, bueno, de alguna forma, que en este caso, pues definitivamente tenemos la certeza de que va a funcionar, ¿no? Tiene que facilitar toda esa identificación, todo ese proceso, no ese martirio, calvario de ir a los CEMEFOS todos los días, todas las semanas, todo el tiempo. Tenemos que juntar esa información a nivel nacional, que se hagan banco de datos. Definitivamente tiene que funcionar, ¿no? Es un hecho. Los peritos estamos en toda
la disposición de apoyar en cuestión de información, que es la que nosotros tenemos, y obviamente todo eso se tendría que juntar y poder hacer justamente una institución que se encargue de este tipo de situaciones, ¿no? Adelante, Cristian. Bien, a mí me gustaría contribuir un poquito en este tema. Yo les había comentado que en mi caso de datos, si tenemos actualmente 98,000 personas desaparecidas, y no quiero decir más o menos porque es una grosería desconocer una sola, ¿sí? Hablar de 98,933, pero a lo mejor en este momento habrá mucha descubriendo. Sí es interesante entender que antes años atrás no hubo este sistema de una base de datos, ¿no? Entonces, también, por ende, entendemos que este problema rebasó al propio Estado mexicano, a los últimos 3 o 4 gobiernos. Por lo tanto, no tenía la previsión para generar un sistema nacional de identificación, y bueno, cada gobierno se encontró con su propio problema para poderlo resolver. No es raro, por ello, tenemos más de 60,000 personas desaparecidas, o más bien, que fueron encontradas pero sin identificar, que no se sabe de dónde son, quiénes son. Yo creo que muchas de las personas desaparecidas precisamente corresponden a esas personas sin identificar. Ahora, el hecho de poder clasificar, el hecho de poder catalogar, el hecho de poderlas meter en una base de datos, significa que puede haber una posibilidad de la propia identificación. Yo les comentaba, y yo sigo insistiendo, no voy a quitar el dedo del renglón, que en el caso cuando yo me encontraba en la fiscalía, se hizo la denuncia a las propias autoridades, a las que personas que fueron identificadas, que se saben dónde están, cómo son, cuáles son la probabilidad de que correspondan a ciertas personas desaparecidas denunciadas en las fichas de identificación, pero por cuestiones presupuestales e inclusive políticas, porque no hay, digamos, una cuestión mediática, no se hacen las diferentes diligencias para que se les pueda dar la identificación. Están las víctimas indirectas, los familiares, están, digamos, ya sus muestras genéticas, pero no se hacen las confrontas, aunque saben que hay probabilidad de que sean estas personas. Entonces, es una cuestión de desinterés que muchas veces se atiende a cuestión mediática, pero el hecho de llevarlo a un sistema de identificación nacional permite que más allá de lo mediático se atienda una problemática que ahí está, porque es latente, porque es observable, y sobre todo que tiene que ser cuantificada y clasificada pues, de forma homologada. Yo creo que eso es algo súper interesante. Bien, ¿habrá alguien más o alguna opinión respecto a esto? Bien, ¿alguna persona que quisiera hacer una pregunta más para cerrar ya nuestro conversatorio? Muy bien, si no hay una otra pregunta más, sí me gustaría comentarles que nosotros tenemos programado un campamento forense precisamente en relación a esos temas. Cada uno de los expertos dará su punto de vista, hará prácticas teórico-prácticas, en las cuales se abordarán cada una de las temáticas. Cada uno es experto en su área, en sus temas. Este campamento se llevará a cabo el día 18 y 19 de junio. Yo les voy a dejar en el cajón de mensajes la página del campamento para que ustedes puedan ver dónde va a ser, en dónde se van a realizar las actividades, qué días, qué se tiene que llevar, toda la información complementaria. Y si alguno de ustedes decide ingresar, podemos generar un descuento especial. Problemas, quizá que los podamos acordar de forma individual, lo podemos hacer, pero sí es importante mirar a la cara de la profesionalización, entender que estos problemas, la única forma que los podemos atender sí es desde las políticas públicas, pero también desde la profesionalización, no únicamente llegar en crudo, llegar sin ningún tipo de intención para resolver o para generar únicamente algún ingreso individual, sino mirar que son personas, que es sufrimiento, que son familias y que evidentemente necesitamos dar lo mejor de nosotros para resolver estos problemas. Entonces, damos por concluido este tema. En el cajón de texto les dejé la página, ustedes se pueden registrar, pueden solicitar informes, y pues yo les agradezco muchísimo la asistencia al doctor Ricardo Pita Villamil, a la doctora Dolores Ramírez Jiménez,
a la licenciada Alejandra Rogelio Duarte y al licenciado Ricardo Barrientos Cantoral por habernos dado su tiempo, por habernos aportado un poco de su experiencia, y bueno, ojalá este tipo de conversatorios los podamos hacer continuamente. Les agradezco mucho la asistencia también a quienes están en este conversatorio, y pues cualquier duda, sugerencia o cualquier petición las podemos recibir y con mucho gusto las podemos atender. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte abrazo desde el estado de Guerrero. Muchas Muchas gracias gracias. por el espacio. Cuídense mucho, un gusto. Perfecto, Muchas un gracias. gusto. Saludos. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias, Alejandra. Les agradezco mucho y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Maestro Pita, invítenos a Acapulco. Claro que sí, vénganse ya. De hecho, no sé si el maestro Cristian me da chance todavía. El día 28 de enero me están invitando a una ponencia ahí a Acapulco. Pues están invitados, Ah, bueno. Yo me dijo, véngase usted con quienes ustedes quieran. Ay, Conste, vámonos maestro, todos. conste. Vámonos. Dale. Está muy bueno. Órale, pues. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos. Cuídense, buenas noches. Gracias, Cristian. Bye. Bye, bye.